para hablarnos de… Yo creo que es un tema absolutamente interesante. Las mujeres rurales en las agendas de desarrollo, perspectivas de la seguridad alimentaria, algo que ya aquí se ha mencionado. Así que sé que hoy Soledad de Juan, con una especial ilusión ante los retos de las mujeres rurales. Va a hablar del despoblamiento del campo. Creo que esto también será un tema que salga. Soledad, ¿preparada? Pues todo tuyo. Las damos a las dos un fuerte aplauso. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nieves, por tu presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Me alegro que haya también muchos hombres en la sala. Y es verdad que me hace especial ilusión estar esta mañana aquí con vosotros, y me gustaría lo primero agradecer tanto a FAMER como especialmente a Carmen Quintanilla su invitación para poder participar en este Congreso Internacional esta mañana, hoy aquí en Madrid. Y digo que me hace especial ilusión pues porque yo soy ingeniero agrónomo, he trabajado toda mi vida, mi experiencia laboral de 20 años en el ámbito agroalimentario, con agricultores, con ganaderos, desde hace 15 años también en el ámbito de la comunicación y, por supuesto, en el ámbito de la comunicación, tanto mujeres como hombres participan y tanto mujeres como hombres trabajan en el sector agrario y ganadero. Y, sin embargo, desde hace 5 años, en Onda Cero, en Onda Agraria, abrimos una ventanita con muchísimo cariño, además, a la mujer rural, una ventanita abierta a la emprendedora, a la que en un municipio muy pequeñito y donde había poco acceso al empleo decide quedarse, decide emprender. Y hemos recorrido muchísimos testimonios cada semana. Y la verdad que he de decir que esa mujer emprendedora en el medio rural pequeñito es siempre valiente, es muy imaginativa, es terriblemente aventurera, siempre optimista, siempre dice ha sido difícil, ha sido complicado, pero siempre optimista, y es fundamental para el desarrollo de nuestros territorios. Tenemos hoy además el placer de contar con nosotros con Marcela Villarreal. Ella viene de la FAO, os la voy a presentar ahora, y yo creo que enmarca perfectamente el inicio de este Congreso Internacional, porque ella nos puede hacer una fotografía de ese escenario que es el medio rural en el mundo. Sabéis que enfrentamos a nivel global, a nivel internacional, un gran reto, el gran reto alimentario, que la FAO propiamente nos ha dicho, ese aumento de la población, esa necesidad de producir más alimentos para todos, y eso supone un gran reto alimentario, un gran reto ambiental, un gran reto socioeconómico, social, y las mujeres tienen que ser obligatoriamente protagonistas. Me gustaría presentaros ahora a Marcela. Tengo aquí a la chuleta Marcela. Marcela Villarreal es actualmente la directora de la División de Asociaciones y Cooperación Sur-Sur de la FAO. Es responsable de las estrategias de la FAO para asociaciones en el sector privado, organizaciones de la sociedad civil e institutos académicos y de investigación. Tiene una experiencia laboral impresionante, y os voy a decir que tiene mucha experiencia en investigaciones en temas tan importantes y que se van a tocar tanto también en este congreso, como es la reducción de la pobreza, la equidad, el desarrollo rural, el género, el empleo, la desigualdad social y la seguridad alimentaria. Así que muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar, y es un placer y un privilegio para mí poder presentaros hoy aquí esta mañana a doña Marcela Villarreal. Marcela, muy buenos días y gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un gran placer estar aquí con ustedes, con todas y todos esta mañana. Es muy alentador ver tanta participación, sobre todo de mujeres y de mujeres rurales en este evento. Yo quisiera empezar por darle las gracias a Carmen Quintanilla, que es realmente, yo creo que la conocemos todos, es infatigable en su lucha por las mujeres rurales. Ella ha jugado un papel fundamental en el tema de las mujeres rurales en España, y muy importantemente ha jugado un papel muy importante también dentro del Congreso español en lo que es legislación por mujeres rurales, pero también lo que es la alianza parlamentaria del Congreso español contra la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición, que se acaba de lanzar recientemente, y probablemente no hubiera sido posible si Carmen no lo hubiera apoyado de esa manera tan fuerte. Yo quisiera agradecerle por ello. Y quisiera también aprovechar para felicitar a FAMER en sus 36 años
de vida y ojalá sigan siendo muchísimos años más, porque la labor que hacen es realmente fundamental. Yo quisiera tocar el tema de las mujeres rurales, la seguridad alimentaria, a través de las agendas de desarrollo. He preparado en inglés las diapositivas, pero voy a hablar en español. Sobre todo está en inglés para el beneficio de nuestros huéspedes extranjeros que puedan seguir la presentación. Ahora, quiero empezar discutiendo un poquito la diferencia de las agendas de desarrollo, la que se terminó en el 2015 y la que empieza a partir del 2015, ver un poco en qué punto estamos hoy en día en términos de seguridad alimentaria en el mundo y luego ver cuál es el impacto sobre las mujeres rurales, cuál es la brecha de género en la agricultura, qué pasaría si el mundo pudiera cerrar esa brecha de género, y veremos un poco una mirada a futuro. Ahora, en la agenda de desarrollo anterior que se ha mencionado ya esta mañana, que son los objetivos del desarrollo del milenio, que se acordó en la sede de las Naciones Unidas por los países en el año 2000 y que iba del año 2000 al año 2015. En esa agenda, que es una agenda realmente importante, porque es la primera agenda internacional de este nivel donde todos los países participaron y se pusieron de acuerdo. Sin embargo, la agricultura está ausente, o yo diría casi ausente. El mundo rural no existe en esa agenda de desarrollo tan importante que llevó el mundo de los años 2000 al 2015. En realidad, analizándola a fondo esa agenda, lo cual yo hice, la agricultura se menciona a través de todos los objetivos, de todos los indicadores, en toda la agenda, que es bastante amplia. Agricultura se menciona solo 3 veces. 2 de esas veces en donde se menciona es como una medida de distorsión en comercio internacional. Y la tercera vez donde se menciona es en el objetivo de género, y el indicador concreto es porcentaje de mujeres fuera de la agricultura, como si eso fuera un indicador de desarrollo. En el sentido, más salimos de la agricultura, más salen las mujeres de la agricultura, más logramos un desarrollo, que es bastante curioso. Ahora, ese elemento se cambió radicalmente en la agenda que tenemos hoy en día, afortunadamente. Es la agenda que los países miembros acordaron en el año 2015 y donde tenemos hasta el año 2030. Aquí hay un cambio radical en términos de cómo se ven a las mujeres dentro de la agenda, cómo se ve el tema de género, cómo se ve la agricultura y la importancia fundamental del mundo agrícola y del desarrollo sostenible en agricultura y la nutrición, que también estaba ausente en los años precedentes. Ahora, de manera muy interesante, el enfoque que se hace sobre mujer en la nueva agenda que tenemos es un enfoque mucho más en profundidad, mientras que en la agenda anterior se veía solo un aspecto que era educación. En la agenda que tenemos hoy en día se ve participación de las mujeres en el empleo, participación de las mujeres en su acceso a los recursos productivos, y vamos a ver por qué es tan importante, tan fundamental que las mujeres tengan igualdad de acceso a los recursos productivos en agricultura. Y además es una forma diferente de ver el tema del hambre. En la agenda anterior, el objetivo era cortar por la mitad el hambre dentro de los países. Hoy en día, nuestro objetivo es erradicar el hambre del planeta de aquí al año 2030. O sea, una gran diferencia conceptual en lo que es la agenda y en su capacidad de tener impacto. Veamos un momento en dónde estamos hoy en día en términos de las cifras del hambre. El hambre venía disminuyendo y se ve un poco en esta gráfica. La parte de arriba, en el color naranja, es el número de personas que sufren del hambre, y este número venía disminuyendo, no suficientemente rápido, pero sí una disminución de manera sostenida. Desafortunadamente, en los últimos 3 años hemos constatado que este número está aumentando, y está aumentando por 2 razones.
Una razón es el cambio climático, que afecta obviamente sobre todo el mundo rural, sobre todo la agricultura, sobre todo personas que como ustedes viven de agricultura. Y la segunda razón son los conflictos armados, que también han generado un aumento realmente fuerte en términos del hambre. Basta mirar la situación en Yemen. Yemen era un país que sufría del hambre. Hoy en día, más del 60% de la población de Yemen sufre hambre y una gran proporción de ellos está en riesgo de hambruna, de morir de hambre. Y esto es a causa del conflicto armado. Son dos causas: conflictos armados y cambio climático. Cambio climático sabemos que afecta sobre todo a través del agua. Demasiada agua o demasiada poca agua, y sobre todo demasiada poca agua. Y sabemos que la disminución a causa del cambio climático en agricultura, el 80% de ella se debe a la sequía. Veamos casos como el corredor seco en América Central. El problema fundamental es la sequía en términos de relación entre el cambio climático y el hambre. Ahora, el hambre está aumentando, pero al mismo tiempo que el hambre aumenta, y de manera muy preocupante, está aumentando también el sobrepeso y la obesidad, como una verdadera epidemia que se da en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, en los países del norte y en los países del sur. La obesidad ha aumentado más rápido que el hambre. El año pasado teníamos 620 millones de personas que sufren de obesidad. Hoy tenemos 672 millones de personas que sufren de obesidad. En un año, un aumento realmente rápido y sumamente preocupante. De manera que tenemos las dos caras de lo que es la mala alimentación. Y ambas están aumentando, y en ambas las mujeres y las mujeres rurales tienen un rol importante que jugar. Este es un informe que la FAO produjo hace algunos años y que justamente es un análisis en profundidad del tema de las mujeres rurales y la brecha que hay entre mujeres y hombres rurales en agricultura. Y una de las conclusiones más importantes de este informe es que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres ya tienen en su medio, se podría disminuir el hambre de manera significativa. Las mujeres podrían producir mucho más y su productividad aumentaría. De manera que la potencialidad de las sociedades enteras se vería multiplicada. Y vamos a ver por qué. Veamos un poco cifras en términos de la participación de las mujeres. Muy bien. Aquí vemos cifras del empleo entre hombres y mujeres, y lo ven ustedes, no sé si alcanzan a ver en las partes de atrás de la sala. El primer par de cifras es en el conjunto de los países en desarrollo. Después vemos cifras para África, al sur del Sahara, luego América Latina, el este y sureste asiático, el cercano oriente y norte de África y Asia del sur. Hombres y mujeres. La primera es hombres, la primera barra es hombres, la segunda son mujeres. La parte verde es empleo en agricultura, la parte roja es empleo en la industria y la parte amarilla es empleo en servicios. Y lo que vemos acá es que las tasas de empleo varían muchísimo entre regiones, pero en todos los lugares las tasas de empleo de los hombres son mayores que las de las mujeres. Y específicamente en agricultura, ahora vamos a ver, de todas las personas empleadas, la diapositiva anterior era sobre el empleo en la sociedad entera. Aquí vemos cómo se distribuyen dentro, o sea, todas para las personas que tienen en este momento empleo. En general, en todas las regiones, con excepciones,
Las mujeres que están empleadas tienen mucha mayor probabilidad de estar empleadas en agricultura que los hombres, con una gran excepción que es para el caso de América Latina y el Caribe. En América Latina, el empleo femenino en agricultura es sumamente bajo y es menor que el de los hombres. Pero si vemos el caso, por ejemplo, del sur del Asia, vemos que el empleo femenino es sobre todo en agricultura y mucho, mucho mayor que el empleo de los hombres en agricultura. Y sin embargo, y es el tema que esta mañana Carmen mencionó repetidamente, seguimos viendo la invisibilidad de las mujeres en agricultura a pesar de esta participación realmente importante y en muchos casos mucho mayor que la de los hombres en ese sector. En los empleos en los mercados laborales rurales vemos que las mujeres tienen menos probabilidad de participar en empleo salariado que los hombres. Y aquí lo vemos para un conjunto de países en donde la parte roja corresponde a los hombres, la parte amarilla corresponde a las mujeres. En el empleo asalariado en las áreas rurales, las mujeres tienen menos participación que los hombres, asalariado. Pero tienen mucha mayor probabilidad de trabajar en trabajos de tiempo parcial. Y esto ocurre no solo en las áreas rurales, pero también en las áreas urbanas. Y también tienen mayor probabilidad de trabajar en empleos estacionales, lo que es recoger la fruta, en mi país lo que es recoger el café, eso es sobre todo mano de obra femenina. No funciona muy bien, eco, demasiado. Vamos uno atrás. Y en cuanto a los trabajos menos remunerados, en general son las mujeres las que los tienen. ¿Algo de esto les extraña a ustedes que trabajan en las áreas rurales? Creo que es un hecho conocido, muy bien conocido de todos y ocurre en todos los países del mundo. En general, las mujeres en agricultura trabajan por cuenta propia, son son trabajadoras no pagadas en agricultura familiar, en menos cantidad trabajan como trabajadores pagados o no remunerados también en otras fincas a nivel local. Me dijeron que debía apuntar. Eco, perfecto. Vamos uno más. Y aunque hemos visto una mayor participación de mujeres en agricultura, también me quería referir a lo que ya dijo Carmen Quintanilla esta mañana, que es la invisibilidad de las mujeres en agricultura. Ahora, ¿por qué ocurre esa invisibilidad? Ya también lo dijo la secretaria esta mañana. Muchas veces las mujeres no se autodefinen como trabajadoras. Entonces, en los censos, las encuestas de hogares, se le pregunta a la persona cuál es su ocupación principal. Y las mujeres tienen mucha mayor tendencia que los hombres a decir familia. Me ocupo mi familia como prioridad, como ocupación principal. Pero al mismo tiempo que se ocupan de la familia, usan igual o mayor tiempo en trabajo, en el área, en trabajo en general, y sobre todo en agricultura tenemos esa tendencia a ver una subenumeración de las mujeres trabajando ahí, porque no se autodefinen a sí mismas como trabajadoras, porque tienen menos probabilidad de informar que trabajan en agricultura, lo ven como una extensión del trabajo de la casa, entonces no lo reportan como trabajo. Y al mismo tiempo trabajan, y ya se dijo esta mañana, trabajan muchas más horas que los hombres en el total del trabajo, sea agrícola o no agrícola.
Vemos ahora, ya había mencionado que existe esta brecha entre hombres y mujeres en el mundo real. Veamos un poco qué es esta brecha y cuáles beneficios podrían tener las sociedades si se cierra esta brecha. Hemos constatado, y esto lo vemos a través de centenares de estudios que revisamos para hacer este informe del cual les había hablado, que las mujeres en sus fincas producen menos, y aquí tenemos en el sorgo, vegetales y otro tipo de cultivos, tienen una productividad menor. Pero, ¿por qué? Veamos un poco por qué. Porque tienen menos acceso a la tierra, porque sus fincas son más pequeñas que las fincas que tienen los hombres. Y veo que están adelantándolo ustedes. Necesito el anterior, por favor. Eso, perfecto. Entonces, quedémonos aquí un minuto. Entonces, las mujeres tienen menos acceso a la tierra. Cuando tienen acceso a la tierra, sus fincas son más pequeñas que las de los hombres y tienen menos acceso a todos los otros elementos que necesitan para ser productivas en agricultura. Y estos son fertilizantes, tecnologías, como se ve en este gráfico, pero también acceso a la información, acceso a los servicios de extensión agrícola, acceso a el crédito de manera muy importante. Las mujeres tienen menos acceso a crédito del que tienen los hombres. De manera que hay una gran brecha entre mujeres rurales y hombres rurales en términos de las posibilidades de poder ser productivo en agricultura. Siguiente, por favor. Ahora veamos qué sucedería si cerramos esta brecha. Eso fue dentro de nuestro estudio hicimos esta simulación. Imaginemos que todas las mujeres rurales tienen el mismo acceso que los hombres ya tienen en sus mismas áreas rurales. Entonces, encontramos que las mujeres podrían aumentar su productividad en por lo menos 20 a 30%, que ellos podrían, por lo tanto, aumentar su producción agrícola en un 2.5 a 4% y que esto se traduciría inmediatamente en una reducción importante en millones de personas que sufren del hambre, instantáneamente, solo porque las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres tienen a todos estos recursos que son necesarios en la agricultura. Siguiente, por favor. Ahora, no solamente en agricultura se podrían beneficiar todas las sociedades, se beneficiarían en muchísimos otros sentidos. ¿Por qué? Porque inmediatamente los niños tendrían mejores niveles de nutrición y al tener mejores de nutrición, toda la sociedad se beneficia. Esos niños tienen un mejor futuro, tienen mejores posibilidades de aprendizaje. Al mismo tiempo, las mujeres estarían más empoderadas y con el empoderamiento de las mujeres, con su voz en los procesos de decisión y de política, la sociedad entera se va a beneficiar. Siguiente, por favor. Ahora quisiera mostrarles un pequeño video de 2 minutos, si la cabina lo pone.
Y para concluir, quisiera hacer referencia al marco que tenemos hoy en día en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde hay un objetivo entero para la igualdad entre hombres y mujeres, el objetivo número 5, y donde se ha incluido el tema de igualdad de acceso a los recursos productivos como un factor importante, no solo para cerrar la brecha entre hombres y mujeres, sino para el beneficio de toda la sociedad. Y sobre esta base creemos que en este momento el mundo tiene un instrumento mucho mejor, mucho más adecuado y mucho más poderoso para realmente poder avanzar en la igualdad de género, y al avanzar en la igualdad de género hay avances para toda la sociedad. El siguiente, por favor. Y finalmente, lo que yo quisiera hacer, el punto, es cómo son de importantes las políticas y los marcos legales. Las políticas tienen que tomar en cuenta a las mujeres, tienen que saber, cuando se hace la política agrícola, quien hace la política agrícola tiene que saber que sus políticas van a tener impactos diferentes en hombres y en mujeres, y que tener políticas neutrales probablemente va a beneficiar a los hombres, y muchas veces las mujeres no van a ser beneficiarias de esa política si no se toman elementos para asegurarse de que las políticas beneficien tanto a hombres como a mujeres de la misma manera. Fundamental eliminar la discriminación contra las mujeres en la ley, en los marcos legales, y eso existe todavía, aunque para nosotros sea difícil de creer, cómo existen países, y ya lo mencionaba esta mañana Carmen, cómo existen países en donde, por ejemplo, las mujeres no pueden tener una cuenta bancaria. Hablamos de acceso al crédito, pero hay países donde mujeres no pueden tener una cuenta. Entonces, importantísimo eliminar la discriminación en contra de las mujeres dentro de las leyes, los marcos legales. El trabajo que hacen los parlamentos en este sentido es fundamental, no solo para las mujeres, sino para las sociedades enteras. Tecnologías que le puedan liberar un poco el tiempo a las mujeres. Esto es fundamental. Nuestro estudio indicó que las mujeres, solo en África, al sur del Sahara, gastan 40.000 millones de horas al año en recoger agua. Imagínense ustedes si todas esas horas que se gastan en solo traer agua, una cosa además físicamente pesada para las mujeres, se pudieran utilizar en maneras más productivas para la sociedad entera. Y para esto se requiere, no estamos pidiendo mandar el hombre o la mujer a la luna, no estamos pidiendo tecnologías realmente de punta, estamos pidiendo tecnologías que son muy simples, que cuestan poco y que sin embargo no están. Sencillamente eso, asegurar que todas las mujeres rurales tuvieran la posibilidad del acceso al agua de manera cómoda, cambiaría muchísimo el mundo rural en todos los países en donde esto no es una posibilidad todavía. El acceso a la educación de todas maneras sigue siendo uno de los pilares más fundamentales, pero cuando hablamos de mujer rural necesitamos que todas estas políticas tengan una coherencia interna que vean la situación de la mujer rural dentro de políticas coordinadas internamente como un conjunto para beneficiar, como ya le he dicho anteriormente, no solo las mujeres rurales, sino todas las sociedades enteras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marcela, porque ha sido, la verdad es que impresionante la presentación y nos has podido hacer una fotografía de todo el escenario de lo que supone la mujer rural en todo el mundo, y a mí me surge una pregunta con la que terminar esta primera mesa, y es sobre nuestra responsabilidad, la responsabilidad de las mujeres en España y en Europa, o en territorios más avanzados donde ya existe, estamos rompiendo un poquito esa brecha con países donde desgraciadamente la situación es, me atrevería a decir, dramática. ¿Qué responsabilidad tenemos? Gracias por la pregunta. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Todos y todas tenemos una gran responsabilidad. Hay mucho que se puede hacer hoy en día, ya aún mismo dentro de nuestros hogares.
a bajar, por ejemplo, la cantidad de alimentos que desperdiciamos. Eso ya es una acción importante en términos de la acción que cada uno de nosotros puede hacer, los individuos. Ahora, la responsabilidad hacia otras regiones, yo creo que es una responsabilidad sumamente grande. Uno de los programas que yo llevo es el de la cooperación sur-sur, en donde sencillamente, utilizando el ejemplo, y aquí está el ministro de Níger, que puede contarnos un poco más de esto más adelante, pero tenemos un programa que lleva muchos años sobre empoderamiento de las mujeres rurales en Níger, que se llama Dimitra. Este programa, hoy en día, estamos llevando a las mujeres rurales que han beneficiado del empoderamiento a través del mismo a otros países como el Senegal y como Mali, y simplemente hablando entre ellas, compartiendo la experiencia, hemos estado contribuyendo al empoderamiento de otras mujeres rurales. Ahora, desde el punto de vista, la pregunta que me haces es la responsabilidad de las mujeres que ya han logrado más en relación a otras que en donde se ha logrado menos. De nuevo, hay una gran posibilidad de compartir experiencia, de hacer apoyo en el sentido de asegurarse, de tratar de empujar la voz de las mujeres en las agendas de desarrollo, en los marcos legales. Y eso se puede hacer a través de intercambios, por ejemplo, entre los parlamentos de los países del norte con los parlamentos de países del sur en cuanto a los marcos legales y en cuanto a las experiencias concretas, por ejemplo, en avances en manejo del agua, de los riegos, que España está muy avanzada, compartirlo con países en donde está menos avanzado. Yo creo que hay mucho que hacer en términos de cooperación, de compartir y de solidaridad. Pues muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos esta mañana aquí y desearos a todas y a todos que el Congreso sea un éxito absoluto, que seguro que sí. Muchísimas gracias a todos.